Le damos la cordial bienvenida a la presentación del libro ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional de cuál Dios se ha revelado, del autor, el maestro Dante Abelardo Urbina Padilla, que nos acompaña aquí en el panel. A continuación me permito leer un breve currículum del autor. El maestro Urbina estudió la maestría en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Simultáneamente a sus estudios universitarios, aprendió filosofía y teología de manera autodidacta. Actualmente está estudiando el doctorado de Economía en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Fue seleccionado luego de competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la 6ª reunión de premios Nobel en Ciencias Económicas en el año 2017 en Lindau, Alemania. Es gestor de la página web danteurbina.com, exclusivamente con contenido de su autoría sobre temas de economía y filosofía que supera los 400,000 visitantes, y de canal de YouTube con videos de sus conferencias, conversatorios, debates y entrevistas que superan el 500,000 de visitas. Es docente en instituciones como en la Universidad de Lima, la Universidad de San Ignacio de Loyola, la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Administrativas en el Perú. Gestor de la columna El Filósofo Católico en Info Católica, uno de los portales web católicos más importantes de habla hispana. Autor de los siguientes libros: ¿Dios existe o no existe? Dios existe, el libro que todo creyente deberá leer. Dios sí existe, ¿cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes? El siguiente libro, ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado. El libro que obviamente presenta el día de hoy ante todos ustedes. Ha impartido también conferencias y participado en entrevistas internacionales sobre el cristianismo. Entre sus conferencias se encuentran el sistema de apologética atomista, del movimiento de la existencia de Dios, la Iglesia contra la ciencia, las neurociencias y el espíritu, y también ha participado en debates sobre la existencia de Dios con personalidades de diferentes orientaciones religiosas o que se denominan ateos. Demos la más cordial bienvenida al maestro Dante a esta su casa, la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenido. Nos acompaña para hacer los comentarios el maestro Samuel Medal González, quien va a tener una participación de 10 minutos para luego dar paso a los comentarios del maestro Urbina, quien dispondrá de 15 minutos, que finalmente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, maestro Medal, si es tan amable en acompañarnos. Gracias, maestro Bernardino. Creo yo, y no estoy solo en el pensamiento. ¿Sí se me escucha? ¿O me escuchan mejor sin el micrófono? ¿Con el micrófono? Muy bien. No estoy solo en la creencia de que los grandes problemas de la sociedad en México y en el mundo se derivan de dos grandes cuestiones: la cuestión del bien y su papá, la consistencia, la existencia de Dios y su problema. Estamos viviendo, nos toca vivir a ustedes como estudiantes de una forma más radical, una época en la que todo lo que tiene la etiqueta de ciencia desplaza la idea de Dios y queda como una idea arcaica, como una idea medieval, como una concepción ajena a nuestro día a día. Tenemos 1000 formas de debatir. Toda la historia de la humanidad se ha debatido cuál Dios existe, cuál Dios no existe, si el tuyo es el bueno, si el... Estamos ante un debate que se pierde en la historia de la humanidad hasta el punto en el que el hombre se reconoce como un ser limitado y que algo debió de haberlo generado, y ese algo se llama Dios. Pónganle el nombre que ustedes deseen a lo largo de la historia. Es un tema muy
espinoso, es un tema de difícil abordaje, porque ha imperado, al menos en los últimos 50 años, 50, 60 años, tenemos una idea muy subjetiva. Es que yo y Dios, mi relación es con Dios, y quito de en medio a cualquier intermediario. Nos interesa saber qué es la religión. Seguramente en sus clases de catecismo y en sus clases de universidad les han dicho esa definición tan bella de la religión es aquello del religare, y toda la etimología de la palabra, que es hermosa, pero que aún así se queda en un libro de texto que no podemos vincular. ¿A qué nos religa si no creemos en Dios, si no lo entendemos? Decía un santo: Señor, que entienda para que crea, y que crea para entender. Creo yo, ustedes tienen al final del día la última palabra, y luego el doctor Urbina ilustrará más de lo que puedan mis palabras, porque él es el autor, él es al que tienen que cuestionarle. Creo yo, doctor, salvo su mejor opinión, creo que la cuestión más importante va a ser autocuestionarnos hasta dónde estamos viviendo en una mentira al negar a Dios. Creo yo que no es el caso aquí, pero a lo mejor ustedes conocen al primo, al amigo, dice, es que la ciencia ha negado a Dios. No, la ciencia no. Hay un señor en silla de ruedas, gracias a que ya está descansando, que dijo que Dios no existía, y se hizo muy popular, y no le estamos quitando un solo dedo de su ciencia, pero lo voy a traer a un ejemplo muy burdo, muy burdo, muy cruel y muy reciente, y espero no herir susceptibilidad alguna, pero es ciencia, y la academia nos permite un poquito jugar con los conceptos. Recordarán ustedes la noticia de esta senadora tan ilustre, tan brillante, tan eminente, que salió con la novelería de que los católicos no son inteligentes. Háganme el reverendo favor, pasándose a todos los grandes pensadores que han demostrado no solo la existencia de Dios, que no han demostrado solamente, por ejemplo, el padre de la genética, Gregorio Mendel, un sacerdote, el padre de la teoría del Big Bang, se inspiró en el Génesis, por Dios santo, y era sacerdote. ¿De dónde sacan las personas esas ideas? Bueno, de una concepción torcida de la realidad. Todos creemos que la tecnología nos va a sacar adelante. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la tecnología no es ni buena ni mala. Entonces los usos son subjetivos. Cuando se dijo es que esto es malo, esto es bueno. Ah, pero ¿por qué es bueno? Porque es malo. Para mí es bueno, para ti es malo. Y empezó esa subjetividad. El hombre, dijo el filósofo, es la medida de todas las cosas. ¡Oh, gran error! Pensar en que el hombre es la medida de todas las cosas ha generado a lo largo de la historia, lo decía al principio, grandes guerras, grandes conflictos por demostrar cuál es la religión verdadera. No quiero ni acordarme de las cruzadas, quitando, ya vi dos ojos por ahí que me voltearon a ver feo, es que fue un factor histórico, un factor económico, un factor... Sí, no les vamos a quitar su factor humano, pero atrás de ese conflicto bélico de las cruzadas, había un debate que sigue existiendo ahorita. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿El Islam o el cristianismo? Históricamente el cristianismo debería de ser el verdadero porque es anterior, pero si nos enfrentamos al judaísmo, que es anterior, o si nos enfrentamos al... En fin, todas las religiones tienen el debate. ¿Cuál es la verdadera? No es un discurso de hace 50 años. Fue un discurso que tomó relevancia, no en el sentido de evangelización y conversión como era anteriormente con la Inquisición, pero fue un discurso de diálogo, de debate. Los documentos del concilio recogen las semillas del verbo, recogen ese concepto de que cada religión percibe a Dios de alguna manera, pero eso, que perciban a Dios, que lo conciban, no implica bajo ninguna circunstancia que Dios se haya revelado. Estoy diciendo quizás obviedades, quizás cosas que todos ya estamos habituados o impuestos a escuchar, a ver, pero que nos pueden servir para tener un piso más o menos parejo, para entender la importancia del libro del doctor Urbina. Muchas de las veces nos encontramos con que a veces en nuestra misma familia hay ideas muy dispares. En alguna ocasión le ponía a mis alumnos el ejemplo
que el papá cree en un Dios providente, porque Dios me tiene que dar. Dios proveerá, Dominus providebit, la divisa de la moneda austríaca. La mamá, usualmente, a veces se cambia, cree en un Dios vengador. Hay un Dios que todo lo ve. Dios, ahí está Dios. Uno ve a Dios a veces como uno, como otro, según nos convenga. Pero vuelvo a mi argumento, y creo que voy a ser muy reiterativo en esto. Es una idea personal, es una percepción de Dios. Es una percepción de la verdad que está muy lejana. No dejamos de creer ni de entender que Dios va a ser bueno. Dios es el sumo bien. No creo, no hay duda en eso. Si alguien aquí me dice, oye Elic, soy ateo, bueno, creo que también el doctor Urbina podrá dar un poquito de luces sobre esa pereza mental que es el, entre comillas muy grande, ateísmo. Desde los antiguos se ha hablado del motor inmóvil y bueno, no es clase de filosofía y yo no soy el autor. Si me empiezo a pasar, doctor, un jalón de orejas, lo agradeceré mucho. Volviendo entonces a nuestro argumento, de todo lo que hemos dicho se devienen problemas muy serios. En nuestra realidad muy tapatía, muy local, pecaré de localista, tenemos diferentes credos religiosos. De hecho, Guadalajara convive con la sede de un credo mundial que son los Hermanos de la Luz del Mundo. En teoría es una religión cristiana, pero no es católica. La católica es la buena porque históricamente así nos formaron. Yo creo que no. Yo lo creo. El doctor también lo cree, escribió un libro al respecto. Y a diferencia de mí y de muchos de los que quizás no han leído el libro o no se han dado a la tarea de pensar y repensar esta situación, nos vamos a encontrar con serios conflictos. ¿Por qué les decía lo de la luz del mundo? Este credo, este culto, tiene una obra social impresionante. Tienen escuelas, tienen obras públicas, tienen una cohesión social. Quienes estén en sociología o en psicología, en ciencia política, hasta en derecho lo pueden ver. Es una comunidad muy homogénea en cuanto a su acción colectiva, en cuanto a solucionar sus problemas, a partir de su concepción del mundo que parte de su visión de Dios. Como ellos ven su realidad, como ellos ven a Dios, buscan actuar en conformidad. Si volteamos a ver otros credos cristianos, no católicos, lo vamos a encontrar. Y aunque multisecularmente la Iglesia ha sido la principal bienhechora de la sociedad, recientemente le pusieron a Fray Antonio su monumento en la rotonda, tardado, dicho sea de paso, tardado. ¿Por qué se le reconoce? No, es que puso la Universidad de Guadalajara, puso el Hospital Civil, puras obras en favor de la sociedad. A partir de ahí, es importante que nos detengamos a ver cuál es la implicación de ver una religión verdadera, de ver un Dios verdadero y revelado, y más importante aún, verlos, conocerlos y entenderlos, a qué nos va a llevar, a qué nos mueve. Decía la Madre Teresa de Calcuta, en una ocasión, una historia muy conocida, espero la conozcan, si es el caso, un sentido mea culpa encaja en mi argumento. Es que, hermana, le decían, yo no lavaría a ese leproso ni aunque me pagaran $1,000 millones. ¿Qué decía la hermana Teresa? Ni yo, pero yo lo hago porque veo a Cristo sufriente y por eso lavo sus heridas, por eso lo atiendo, por eso lo cuido. Grandes acciones sociales vienen de una visión muy particular y de un entendimiento muy particular de Dios y una religión verdadera. Todos tenemos en el espacio muy cercano, y vaya, no hay ningún notario a la mano, pero se los firmo, todos tenemos un amigo que se jacta y presume, es que yo soy ateo, y siempre sale con el chistecito ese, sofisma, es que, a ver, Dios puede hacer una piedra tan grande que ni él la pueda levantar, y de ese tipo de ideas que creen que dieron con el hilo negro de las religiones, no se diga quienes tenemos contacto con sociólogos o antropólogos, que se ponen a dar explicaciones muy no quiero calificarlas feo, ¿sabe? No quiero ponerles un epíteto, pero a veces son ideas muy disparatadas sobre, es que la religión es un medio de control y que... No, definitivamente que no. La religión dista mucho, al menos en el deber ser, los abogados me entenderán aquello del deber ser que difiere al lado del ser, pero la religión no es eso. ¿O sí, doctor?
cierro mi participación para que el doctor nos pueda iluminar más con este pensamiento. Entendamos que un Dios revelado, entendamos que una religión verdadera no van a ser una espada con la que vamos a salir a matar infieles. Eso ya pasó. Ese creo yo que es el momento en que, como personas que entienden, conocen a un Dios revelado, que conocen cuál es la religión verdadera, actuaremos en conformidad, en beneficio de la sociedad y de la salvación de nuestras almas. Doctor, bienvenido. Bien, ¿cuál es la religión verdadera? Esa es la cuestión que se plantea en mi libro, con el subtítulo Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado. Y esto nos lleva a un conjunto de problemáticas. En primer lugar, si preguntamos cuál es la religión verdadera, ya eso es como políticamente incorrecto, ¿no? En el sentido de que está muy extendida la idea de, bueno, todas las religiones son distintos caminos que nos llevan a Dios, todos ellos son válidos, cada uno toma el que mejor le parece, el que mejor le sienta, o la frase de, todas las religiones al final de cuentas adoramos al mismo Dios. Sentimentalmente suena bonito, está bien para nuestra sociedad donde el máximo valor es la tolerancia, la verdad como valor parece que está absolutamente ausente, y la verdad tiene un problema, que la verdad tiene la característica de que en el contexto de nuestra sociedad se vería como intolerante, porque claro, si la verdad dice que 1 más 1 es 2, entonces como que ya no se siente tan bonito cuando alguien dice que 1 más 1 es 3 o que es 5. Pero es que aquí no se trata de lo que tal o cual sienta, sino de que 1 más 1 es 2. Lo que pasa es que hemos tomado a la religión como algo fundamentalmente subjetivo. Entonces, si es algo fundamentalmente subjetivo, la distinción entre, por ejemplo, cristianismo e islam es como que a alguno le guste el helado de vainilla y a otro helado de chocolate, es cuestión de preferencias subjetivas. Se ha comenzado a ir a ese tipo de visión. Pero las religiones tienen afirmaciones específicas sobre lo que es la realidad, sobre lo que es el hombre y sobre lo que es Dios. Así que afirmaciones contradictorias no pueden ser verdad a la vez. No es una cuestión de preferencia subjetiva. Por ejemplo, el Islam no niega la divinidad de Cristo. Dice que Jesucristo no es Dios encarnado, es simplemente un profeta. Un profeta muy importante, pero un profeta al fin y al cabo. En cambio, en el cristianismo vemos a Jesucristo como Dios encarnado. Entonces, ambas proposiciones no pueden ser verdad a la vez. No es una cuestión del helado de vainilla y helado de chocolate, sino una distinción en que alguno dice que 1 más 1 es 2 y otro dice que 1 más 1 es 8. Entonces, hay que analizar las cuestiones desde una perspectiva racional. Aquí no pido que se parta de presuponer que una religión es verdadera. Lo único que se requiere es reconocer la validez de la razón como elemento cognitivo del hombre para dirigirse a la realidad. Los seres humanos, independientemente de qué religión profesemos o si somos ateos o agnósticos, tenemos la cualidad de ser el animal racional, tenemos la razón. Por lo tanto, si por medio del ejercicio de la razón se pudiera dilucidar que hay una religión que es la verdadera, entonces pues tenemos que vivir conforme a eso. Esa sería la única alternativa coherente. ¿Ok? Pero vamos a abordar brevemente estos clichés. A ver, esto de que todas las religiones son caminos válidos que nos llevan a Dios es engañoso. Suena bonito, pero es engañoso. Volviendo con el ejemplo. El cristianismo dice que Jesucristo es Dios. El Islam lo niega. Para un musulmán, si tú crees que Jesucristo es Dios, eso no te acerca a Dios, sino te aleja porque estarías cayendo en el pecado de idolatría, en la visión de un musulmán. No es que sea otro camino válido. De otro lado, para un cristiano, cuando un musulmán niega la divinidad de Cristo, entendiéndose en el cristianismo que Jesucristo es la revelación visible del Dios invisible, que Jesucristo es ineludible y que no se lo puede poner en un lugar que no sea el central, entonces para el cristianismo el Islam no sería una buena vía ni una vía válida para acercarse a Dios. Entonces acá tenemos dificultades y puedo seguir poniendo ejemplos. En el caso del budismo, pues el confiar en unas escrituras sagradas como la Biblia o el Corán
en lugar de en la meditación interna, es algo que nos desviaría del verdadero camino. Así que las religiones no es que sean diferentes caminos válidos, compatibles entre sí, o sea, plantean cosas que no son compatibles entre sí, y no en detalles menores de tal o cual rito, sino de creencias sustanciales. Luego, la idea que suena muy bonito, yo lo sé, pero aquí estamos para buscar la verdad, no lo que nos parezca bonito o cómodo, de que todas las religiones adoran al mismo Dios. A ver, en el Islam, si nosotros encontramos lo que se dice sobre Alá en el Corán, es, entre otras cosas, que pues Él solo ama a aquellos que lo aman. Entonces tiene un amor condicional. Él te ama si tú lo amas. Asimismo, tenemos que en el Islam se proclama un enfoque unicitario. Es decir, no hay una pluralidad de personas en el ser único de Alá, sino que Alá es unipersonal. ¿Qué tenemos en el cristianismo, en cambio? Que se plantea la doctrina de la Trinidad, es decir, que en el único ser divino, ¿no?, subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, ya ahí tenemos que, en estricto, pues hay correspondencias, sí, hay puntos en comunes entre la concepción cristiana sobre Dios y la concepción islámica sobre Dios, eso no lo niego, pero también hay puntos de divergencia que son definitorios. De otro lado, en el budismo ni siquiera se tiene como claro la concepción de Dios. Si ustedes investigan en enciclopedias sobre religiones, se van a encontrar que muchas de las veces el budismo es calificado como una religión atea o agnóstica, aunque creo que el calificativo más riguroso, que es el que utilizo en mi libro, es una religión no teísta, en el sentido de que el budismo no se enfrasca en dilucidar si Dios existe o no, sino lo que dice el budismo es que al final de cuentas eso es irrelevante, sino que cada uno tiene que buscar dentro de sí la iluminación personal, de hecho anulando el propio ego, anulando el propio sí mismo. Desde esa perspectiva no hay una mirada trascendente hacia un Dios personal que pueda haberse revelado, o en términos de que haya que cumplir ciertas normas o creer ciertas doctrinas. No, en el budismo es una búsqueda de la iluminación espiritual de una forma individual que paradójicamente consiste en diluir, destruir la propia individualidad para darnos cuenta que todos somos una misma cosa, el nirvana, o alcanzar el nirvana, ese estado en donde ya no se distinguen individualidades. De otro lado, los judíos tienen una concepción que conecta mucho con la cristiana, pero hay una divergencia en un punto central, la persona de Jesucristo. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es el Mesías de los judíos y Dios hecho hombre. En cambio, los judíos rechazan que Jesucristo sea Dios y también rechazan que sea el Mesías. Entonces tenemos diferentes concepciones. De otro lado, en el hinduismo hay una concepción, pues, donde se tiene una pluralidad de manifestaciones de la divinidad. De hecho, miles, si no es que millones, que es muy distinto a lo que proclama el Islam, el judaísmo o el cristianismo. Por lo tanto, cuando uno se va a los hechos y a investigar en lugar de quedarse en sus solos sentimientos o prejuicios, queda claro que es una falacia eso de que todas las religiones creen en el mismo Dios. Ciertamente hay puntos comunes entre religiones, eso sí, porque el ser humano de su facultad espiritual y su razón puede deducir ciertas cosas comunes, pero también hay puntos de divergencia e importantes. Desde esa perspectiva, mi libro está estructurado en tres partes. La primera parte pone los fundamentos para el estudio de las religiones. Esto es, dilucidar primero si el hombre tiene espíritu, porque si el ser humano es pura materia y no tiene espíritu, por más que Dios exista, no tendría un punto de conexión para con Dios. En cambio, si Dios es espíritu y el ser humano tiene espíritu, entonces puede haber una conexión. En ese primer capítulo desarrollo 5 demostraciones de la existencia del espíritu, a partir de cualidades que nos diferencian de los animales. Esto es el pensamiento abstracto, el juicio moral, el libre albedrío, la trascendencia a la naturaleza y el tipo de autoconciencia que tenemos. En el capítulo 2 de esta parte 1 abordo la cuestión del origen de la religión, también discutir la definición de la religión, la etimología, y en cuanto al origen hay varias teorías que se proponen
y la que defiendo allí es la del monoteísmo original. Es decir, que en las diferentes culturas se habría creído originalmente de algún otro modo en un solo Dios y después se fueron digregando a formas animistas o politeístas. Y de hecho doy evidencia de que en culturas orientales y occidentales de la antigüedad se hallan rastros de la creencia en un único Dios, que después esa creencia se fue deformando, lo cual es de esperar si es que es cierta la doctrina cristiana del pecado original, que el hombre va a terminar alejándose de Dios de algún otro modo. El tercer capítulo se enfoca en dar un abordaje general de las 5 principales religiones del mundo: cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo, para conocer sus principales doctrinas, ritos, prácticas, fundador, época, origen, etc. La segunda parte de la obra se enfoca en demostrar cuál es la religión verdadera, y en concreto se desarrollo lo que son las 4 vías para demostrar la veracidad del cristianismo, que el cristianismo es la religión verdadera. Estas 4 vías son: primero, la vía de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, ¿ok? Porque nosotros tenemos que el Nuevo Testamento es el elemento central de la religión cristiana en cuanto al texto, ¿no? Por supuesto, creemos también en el Antiguo Testamento, pero lo distintivo del cristianismo es el Nuevo. Ahora bien, una crítica escéptica común es que el Nuevo Testamento es como un cuento de hadas o historias inventadas o mitos que se tomaron de diferentes culturas y se los combinó y se los puso ahí. O que Jesucristo es una idealización que realizó alguna comunidad del siglo I. Pues bien, en ese capítulo muestro que el Nuevo Testamento es históricamente fiable. ¿Y cómo lo hago? Tomo los estándares que utilizan los historiadores seculares, no religiosos, para analizar si un documento histórico de la antigüedad es históricamente fiable o no. Y muestro que el Nuevo Testamento pasa las 3 pruebas de fiabilidad histórica: la prueba bibliográfica, la prueba de evidencia interna y la prueba de evidencia externa. También resuelvo objeciones, ojo, de las críticas que se han realizado de que el cristianismo es una copia de mitos paganos, o que Jesucristo no existió, o todo ese tipo de cosas. El segundo capítulo aborda, por supuesto, la segunda vía para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera, y es la vía de la divinidad de Cristo. Me baso en el trilema de Lewis. El trilema de Lewis nos dice: Jesucristo afirmó ser Dios. Eso solo nos da 2 posibilidades: que eso sea cierto o que no lo sea. Si es cierto, el cristianismo es la religión verdadera. Si no lo es, hay todavía 2 posibilidades. Si Jesucristo afirmó que era Dios y no era cierto, y Jesucristo estaba consciente de eso, entonces Jesucristo no sería un maestro moral o espiritual como muchas veces se dice. Sería un mentiroso, y un grandísimo mentiroso que estafó a los apóstoles, y tan grande fue la mentira que sigue estafando muchísima gente hasta hoy en día. Entonces no sería un maestro moral, sino un grandísimo mentiroso. La otra opción es que Jesucristo haya dicho que Él era Dios, pero resulta que Él creía que sí era Dios, pero no, en verdad no lo era. ¿Qué pasaría si en esta conferencia yo les dijera en este momento que soy Dios? Creerían que estoy loco. Entonces esa es precisamente esa alternativa, que Jesucristo esté loco. Por lo tanto, Lewis explica que solo hay 3 alternativas coherentes para la identidad de Jesús, dados sus reclamos de divinidad: que sea un loco, que sea un mentiroso, o que efectivamente sea Dios. Lo que hago en el libro es dar argumentos racionales con base en el análisis de la información histórica de que no es razonable pensar que Jesucristo haya sido loco, ni que Jesucristo haya sido un mentiroso. Por lo tanto, como opción más coherente queda que sea Dios. El argumento lo pueden encontrar desarrollado en el libro, pero también, si alguien tiene curiosidad, lo puede ver en el debate que yo tuve contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. Ese debate lo encuentran en YouTube, se titula Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? Aproximadamente a partir del minuto 10 del video como al minuto 20 presento este argumento justificado y desarrollado, que obviamente es un resumen, en el libro sí está más expandido incluso. La tercera vía para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera es la vía de la resurrección de Cristo. Resulta que hay 3 hechos básicos sobre los cuales incluso estudiosos no cristianos, escépticos, agnósticos, están de acuerdo en torno a la resurrección de Cristo. Primero, la tumba vacía. Segundo, que los primeros cristianos tuvieron experiencias de ver a Jesucristo resucitado. Y en tercera instancia, que los cristianos tuvieron una creencia en la resurrección corporal de Cristo. Entonces la pregunta es,
¿qué es lo que mejor explica estos tres hechos? Y se plantean diferentes teorías. La teoría de que Jesucristo se desmayó en la cruz y se volvió a despertar en el sepulcro. La teoría de que los apóstoles se robaron el cuerpo e inventaron que Jesús había resucitado. La teoría de que las visiones que tuvieron los apóstoles fueron alucinaciones, etc. Y por supuesto la tesis cristiana, que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. En el libro realiza una refutación directa y con varios puntos de las teorías alternativas, esto de la alucinación o de que se desmayó, que robaron el cuerpo, y muestro que la que tiene más poder explicativo de acuerdo a estándares históricos es la tesis cristiana, que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. En cuarto lugar tenemos la vía de la expansión milagrosa inicial del cristianismo. Humanamente el cristianismo tenía todo en su contra respecto de su expansión. Cuando nace, el cristianismo es una religión de gente inculta, gente pobre, nace en un contexto de los judíos mismos, en tanto la religión oficial, rechazaban la visión cristiana y lo calificaban de una secta, la cual era perseguida. Los valores romanos era el honor, la fuerza, y los dioses de la cultura romana, que los asumieron de Grecia fundamentalmente, exaltaban cosas como el orgullo o la lujuria o cuestiones de ese tipo que iban muy bien a las pasiones y eran religiones fáciles de practicar sin tener que cambiar tu conducta moral. Algo así como lo que hoy en día es popular, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, la cosa es que el cristianismo proponía una cuestión muy difícil, que alguien que fue crucificado como un criminal es Dios revelado. Y asimismo, que si crees en esa religión, tienes que seguir muchas normas morales. Y encima que te persigan y que te puedan matar. Entonces, que en ese contexto tan adverso, desde el punto de vista humano, el cristianismo haya podido expandirse, nos da señales de que hay una mano divina ahí. Ojo, acá se los estoy presentando la idea en 2 minutos. En el libro es un capítulo entero y analizo objeciones de académicos. Yo analizo las objeciones de Bart Ehrman, de Joseph Atwill, de Dennis MacDonald, muchas teorías que se han planteado en libros publicados por universidades de Estados Unidos y todo ese tema. Eso cierra la segunda parte del libro. Para terminar, la tercera parte realiza un análisis crítico de las religiones no cristianas. Como decía Aristóteles, no basta con decir la verdad, es necesario mostrar la causa de la falsedad. Entonces, analizo críticamente el judaísmo. ¿Y cuál es el punto clave? Simple, abordar si Jesucristo es el Mesías de los judíos. En ese caso ya no utilizo el Nuevo Testamento, tomo solo el Antiguo Testamento que los judíos creen y con base en ello mismo muestro que Jesucristo es el Mesías. Incluso cito escritos de rabinos y el Talmud babilónico y las diferentes versiones de escritos judíos para probar mis puntos. La clave es que si Jesucristo es el Mesías, entonces el judaísmo ya no puede ser la religión verdadera. Al menos judaísmo en tanto se entiende como movimiento religioso. Luego, estaría el Islam. ¿Qué es lo que hago? Bueno, analizo filosóficamente la concepción que los musulmanes tienen sobre Dios, Alá, y muestro que filosóficamente no es racional. Luego tomo el Corán y esas mismas 3 pruebas que le apliqué al Nuevo Testamento, se las aplico al Corán y demuestro que no las pasa. El tercer capítulo de esta tercera parte se enfoca en el hinduismo y critico creencias hindús como la doctrina del Maya o la reencarnación. Finalmente cierro con el budismo. En el caso del budismo, pues lo que tenemos es que como es una concepción no teísta que deja a Dios de lado, realizo un abordaje crítico de si eso puede ser una vía coherente. Ojo, que yo tengo un libro anterior en que demuestro racionalmente la existencia de Dios. Y también cuestiono algunas creencias budistas particulares como su concepción sobre la iluminación. Quedo abierto pues a las preguntas que quieran formularme, cuestionamientos, comentarios, etc. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Dante Abelardo Urbina. ¿Alguien quiere hacer alguna solicitud? ¿Sí? Sí. Aquí de este lado está. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? Buena pregunta. A ver, desde el enfoque tomista, que es el que yo suscribo, la visión filosófico-teológica de Santo Tomás de Aquino, se hace una distinción entre lo que es el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional.
El alma vegetativa, porque él lo entiende como ánima, como principio de vida, sería la de las plantas, que tiene operaciones muy básicas, un principio de vida muy básico. Luego estaría el de los animales, que tiene el principio de movimiento y percepción sensorial. Y luego tenemos lo que es el alma racional, ¿no? Aquella alma que tiene una facultad que nos diferencia de las plantas y los animales. A esa alma racional también se le da el nombre de espíritu. De hecho, en la escritura se nos dice, Juan 4:24, que Dios es espíritu. Y asimismo, en Génesis 1:26 se nos dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Hay muchos que traen argumentos tontos a partir de ahí y dicen, oye, entonces Dios tiene nariz, porque nosotros tenemos nariz, y si somos a imagen y semejanza de Dios, Dios debe tener nariz. Y se creen muy inteligentes y ateillos diciendo esa pregunta por internet, ¿Dios tiene nariz? Tonterías. Ya en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, explica en qué sentido somos imagen y semejanza de Dios. Y Santo Tomás explica que no lo somos por ningún aspecto corporal, porque resulta que en los aspectos corporales hay animales que nos superan. Animales que tienen la vista más aguda, o que corren más rápido, o que son más fuertes. Entonces, Santo Tomás lo que va a pasar a explicar es que en el versículo de Génesis se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que gobierne sobre los animales, y pasa a listar cómo el hombre va a gobernar sobre los animales. Por lo tanto, aquello que, por lo cual el hombre es imagen y semejanza de Dios, debe ser algo por lo cual supera a los animales, que no es los aspectos corporales en general, sino por el intelecto. El intelecto nos permite fabricar tecnología. Claro que cuando moralmente no lo usamos bien, eso también está bastante mal. Por eso Dios dio al hombre un señorío sobre la creación, pero no un señorío tiránico, sino un señorío desde la sabiduría, un señorío para cuidar. Entonces, si Dios es espíritu y el hombre es a imagen y semejanza de Dios, por alguna cualidad tiene que ser por el espíritu. Entonces su alma racional con la cual supera lo que es la animalidad es el espíritu. Gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Primero, felicidades por tu libro, ¿no? Te sigo ahí en las redes sociales. Se me hace muy claro y muy conciso todo lo que dices. Mi pregunta viene un poquito más específica ya en la realidad que vivimos ahora y en cuanto a que tienes tan clara cada una de las diferencias entre las religiones, ¿cómo se podría lograr la conversión de un ser humano que tiene otra religión muy arraigada? Bien. Sobre la cuestión de la conversión hay que tener en cuenta una visión integral de lo que es el hombre. El hombre no es solo sentimientos, el hombre tampoco es solo racionalidad, el hombre tampoco es solo su cuerpo. Entonces, cuando uno aborda eso, tiene que tratar de tener todos esos aspectos en cuenta. Dicho eso, un enfoque para la conversión también tiene que estar adecuado a cada persona. Es decir, si por ejemplo hay una persona que no tiene, que solo tiene la primaria, ¿no? Y entra un diálogo religioso con esa persona, hay ciertos argumentos que yo podría usar potencialmente, pero que no viene el caso que los use. Entonces, pero por otra parte, si con quien estoy dialogando es con un catedrático, un profesor universitario ateo, que sea un profesor de historia o de filosofía, el abordaje que tengo que hacer es distinto. Entonces hay que hacer distinciones. Normalmente cuando... Estos son patrones, ojo, no reglas. Algunos patrones. Cuando hablo con adultos, ¿no?, con cierta formación intelectual, voy por ese lado intelectual y trato de mostrarles que no tienen escapatoria para ser verdaderamente racionales más que creer. De otro lado, cuando hablo con adolescentes, inicialmente voy con el abordaje intelectual, pero rápidamente se les desbaratan sus objeciones, que suelen ser básicas en la mayoría de los casos, y luego de eso voy a un abordaje existencial y planteo la cuestión del sentido de la vida. Porque los jóvenes lo que buscan es eso, es un sentido, un absoluto, una identidad, y eso es fundamental. Les hablo de cómo la cuestión de Dios, y Dios luego específicamente revelado en Cristo, da una respuesta mucho más coherente y la verdaderamente coherente al sentido de la vida que la de filosofías como el ateísmo o el existencialismo, etc. Bien, entonces, resumiendo algunos puntos. Uno, tener en cuenta el aspecto integral de la persona, mente, corazón. Dos, tratar de
ir con un enfoque más o menos personalizado dependiendo de cada caso. 3, estar bastante preparado para resolver objeciones comunes. La gran mayoría de gente no suele poner objeciones muy sofisticadas. Ponen objeciones tontas del tipo, oye, pero hay muchos dioses que nacieron el 25 de diciembre, entonces ¿no será que el cristianismo es una copia de eso? Que no me voy a poner a resolver esa objeción aquí. Tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo de ataques escépticos contra el cristianismo y pueden ver la respuesta a esa objeción, y no voy a gastar tiempo porque es una objeción muy tonta, que incluso ateos dicen que, algunos ateos académicos dicen que se trata de una objeción tonta, no solo los creyentes. Pero eso ya da un síntoma, el hecho de que yo no lo responda. Que si alguno de ustedes no cree en el cristianismo con una objeción de ese tipo, es que tienen que leer más, en serio. Pero uno tiene que estar preparado para resolver las objeciones fáciles, ¿no? Puede ser que sea necesario abordar más difíciles, pero ya depende en qué contexto uno se mueva. Otro aspecto muy importante es que uno pues se preocupe realmente por la persona. O sea, de que no vaya a ser simplemente un prosélito más que uno va a traer a su religión, no. Sino que se trata de ver que en la vida de esta persona tenga un sentido, que esta persona entienda las cosas bien, que esta persona auténticamente se comprometa, y eso implica también mostrarle algo de Dios a esa persona. Si se trata de una persona que no cree en Dios, lo que hay que hacer es uno mismo en cierto modo reflejarle a Dios con la amabilidad, con la paciencia. Muchas veces hay no creyentes, esto es muy superficial, pero lamentablemente el mundo es así, que dejan de creer en Dios porque algún cura hizo algo malo, o porque tiene la tía que es creyente y que es una tía que es hipócrita. Así, como es hipócrita, Dios no existe. O sea, yo no sé cómo rayos hacen la conexión lógica de, como tengo tal familiar que tiene su creencia religiosa hipócrita, por lo tanto Dios no existe, la religión es falsa. Yo no sé cómo hacen la conexión lógica y se creen muy sabios en la filosofía y las ciencias, pero bueno, hay mucha gente que tiene esas conexiones extrañas. Entonces lo que uno tiene que hacer es mostrar pues una buena cara de lo que la religión verdaderamente es. Y como hablo de cristianismo, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Entonces uno tiene que mostrar amor a la otra persona. Eso es mucho más fundamental que incluso los consejos anteriores. Y si alguien que tiene ese enfoque de amor se forma intelectualmente con algo como, por ejemplo, en mi libro, ¿no? Va a poder hacerlo bien. ¿Otra cuestión? Allá está otra persona. Desde hace tiempo la Iglesia Católica ha promovido el diálogo interreligioso. ¿Cuál sería el sentido de este diálogo interreligioso desde tu perspectiva, si solamente una de las religiones es verdadera? Buen punto. A ver, algo que también se habla en los últimos tiempos es que los padres deben dialogar con los hijos, que deben dialogar más, no solo imponer. Ahora bien, cuando un padre dialoga con su hijo, puede ser que el padre tenga muy claro en que tiene la razón en algo. Por ejemplo, digamos un joven que tiene malos hábitos alimenticios y que el padre tiene un buen conocimiento sobre salud, sobre nutrición y procura dar buenos alimentos. Puede imponérselo, ¿no? Y si no te comes las verduras no sales. Bueno, pero también hay la posibilidad del diálogo. Entonces puedes decir, hijo, mira, esto te puede traer tales problemas para tu salud, mira, si tú comes mejor te puedes ver mejor, puedes hacer más deporte, vas a ver que te vas a sentir bien, no vas a gastar dinero yendo al médico. O sea, puede darle argumentos y puede entrar en un diálogo. Y puede interactuar con las razones que le dé el hijo. No, pero mamá, que esto, que el otro. Ya, se arma un diálogo. Pero ojo, el presupuesto de ese diálogo en que entraría el padre es, ¿cuál? Que sí se debe comer verduras, o sea, que eso es cierto y que la alimentación debe ser saludable. Entonces, aun cuando proclamemos que hay una única religión verdadera, el diálogo es valioso. Y no aún, sino justamente por eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 17, cuando fue a predicar a los griegos que tenían su religión griega, citó a filósofos griegos. Dijo, porque hasta sus escritores han dicho, somos del linaje suyo, o sea, del linaje de Dios. O también citó otra frase de escritores griegos, que en Dios somos, nos movemos y existimos. Entonces Pablo es bien interesante que cuando fue a predicar a los griegos no les citó directamente el Antiguo Testamento, sino les citó cosas que habían escrito filósofos griegos. Eso está en la Biblia, Hechos capítulo 17, ahí lo pueden ver. Entonces, el diálogo interreligioso también es valioso porque se pueden hacer esas conexiones. Pero siendo sinceros, el enfoque correcto es para llevar a Cristo a las otras religiones. Solo así ese diálogo puede ser fructífero. Desde esa perspectiva, Juan Pablo II, que decía las cosas con claridad, pues explicaba que la unidad de cristianos, porque también hay distinciones dentro del cristianismo, no debe ser a costa de la verdad. Desde esa perspectiva, para un católico, el entrar en diálogo con los protestantes es
para compartirles esa verdad del catolicismo. El mismo principio aplica al diálogo con un budista o con un musulmán. Buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión sobre aquel debate famoso que existió entre Russell y Copleston, desde la filosofía analítica, y Copleston, que estaba formada en la atomista, que es la que tú estás explicando? ¿Qué opinas de las conclusiones de aquel debate? Te felicito mucho, todo está muy bonito, pero especialmente con tu participación ya me deja muy buena imagen porque se ve que te has informado bien. El debate entre Copleston y Russell, que se transmitió por televisión y se dio en 1948, es uno de los mejores debates, o tal vez el mejor debate que se ha dado en la historia sobre la existencia de Dios. Solo que tiene un nivel intelectual un tanto más alto y varios no le pueden seguir mucho. Más populares, por ejemplo, son los debates hoy en día del apologista cristiano William Lane Craig, ¿no? Que tiene argumentos bastante interesantes y bastante efectivos. Los argumentos más bien que utiliza Copleston son los tomistas, son como realmente a mi juicio de más peso filosófico, pero también requiere como de más ejercicio mental para seguirlos bien. Y has dicho bien, Russell estaba en el enfoque de la filosofía analítica, Copleston en el enfoque tomista, que es el que suscribo. Se pueden comentar muchas cosas sobre el debate. A ver, alguna de ellas. Hay una parte del debate donde Copleston, así como que lo pone en serios aprietos a Russell con el tema de la moral. Hay un aspecto en donde discuten cómo se distingue lo bueno de lo malo. Y entonces Russell le pregunta a Copleston a Russell, ¿cómo usted distingue lo bueno de lo malo? Y Russell responde, por mis sentimientos. Y entonces le comienza a problematizar, oiga, ¿y no cree que los sentimientos, por ejemplo, de un nazi, de acuerdo a sus sentimientos, para un nazi convencido, un nazi sincero, le parecería que lo que hacía el general nazi tal estaba bien, ¿no? Entonces ahí vienen algunas problematizaciones interesantes y Copleston sigue presionándole con esa pregunta a Russell. Otro aspecto interesante del debate es cuando Russell le objeta a Copleston que los argumentos que está planteando son solo palabras. Obviamente no lo dice así Russell, lo dice con palabras muy sofisticadas, como diciendo de un juicio sintético, no sé cuántos, y de un juicio analítico, etcétera. Pero en el fondo le está diciendo que los términos que emplea Copleston no tienen sentido. ¿Por qué? Porque el enfoque que utiliza Russell es un enfoque pues, con conexiones con el positivismo lógico. Para el positivismo solo tendría sentido aquello que puede ser percibido empíricamente como parte del mundo. Entonces palabras como Dios, origen del universo o incluso universo como un todo caería fuera de lo que podemos directamente percibir para razonar razonablemente de acuerdo al estándar positivista. Y me encanta la respuesta de Copleston. Copleston le dice, usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero no puede decirme que no entiende los términos que yo utilizo. O sea, lo que quiere decir Copleston con esa respuesta es, mira, mi discurso sobre Dios, contingente, subsistente, todas esas cosas, tiene un sentido. Tú puedes estar de acuerdo, pero que le llames un sinsentido no viene al caso porque si estás debatiendo conmigo es porque entiendes lo que digo. Entonces, este positivismo o neopositivismo lógico de querer reducir todo a lo empíricamente verificable es un absurdo. Porque ese principio de que todo se reduce a lo empíricamente verificable no es empíricamente verificable. Entonces ahí tenemos unos problemas. Se podrían dar muchos más comentarios. De hecho, mi libro anterior a este, mi libro Dios existe, en ese libro realizo varias citas del debate de Copleston versus Russell, especialmente abordando la objeción de Kant contra el argumento cosmológico de Santo Tomás. Hola, antes que nada felicidades por tu trabajo, y yo quería preguntar, hablando sobre Santo Tomás de Aquino, ¿cómo entender mejor la concepción de un universo eterno, o si es compatible la concepción de un universo eterno tal y como Santo Tomás de Aquino al parecer así lo sostiene? Porque en mi opinión pues sería más comprensible o más fácil de comprender que el universo sea un universo finito o tenga un comienzo, y de esa manera pues Dios le dé inicio, ¿no?, a ese universo. Pero el hecho de que haya un universo eterno me parece un poco más complejo de entenderlo. Entonces, no sé si podrás ahondar más sobre el tema. Te agradezco mucho. En el año 2017 publiqué en mi canal de YouTube un video titulado El argumento cosmológico tomista. Es un video de alrededor de 1 hora donde explico la versión de Santo Tomás sobre el argumento cosmológico.
Para quienes no estén familiarizados con la idea del argumento cosmológico, se lo voy a poner muy sencillo. Ojo, esto es una simplificación, no vayan a creer que el argumento así es simplista. O sea, el conjunto del mundo que observamos tiene una causa, esa causa es Dios, Dios existe. Repito, es una recontra simplificación por si acaso, no más que no me puedo gastar tantos minutos. Si no, si quieren ver más a fondo, ahí está el video de 1 hora. Entonces, te agradezco porque a partir de ese video he visto que han surgido algunas polarizaciones que no vienen al caso. Por ejemplo, ha surgido la confusión de decir que Santo Tomás sostiene que el universo es eterno. Resulta que Santo Tomás explícitamente sostiene la tesis de que el universo no es eterno. Ojo, en la Suma Teológica, primera parte, en los artículos, las cuestiones y artículos que tratan sobre el Dios creador y sobre la creación, Santo Tomás sostiene que lo propio de la fe cristiana es decir que el universo no es eterno. ¿Ok? Entonces, en primer lugar eso. De hecho, Santo Tomás tiene un libro que se titula Sobre la eternidad del mundo contra los murmurantes. Y la tesis de ese libro es, pues, hacer un abordaje crítico de aquellos que creen en la eternidad del mundo, ¿no? Ahora bien, aclarado que Santo Tomás, y esto se puede probar con citas directas de la Suma Teológica, no cree en la tesis de un universo eterno, aún así lo que explico en el video es que el argumento cosmológico de Santo Tomás es compatible con un escenario de universo eterno. Por ejemplo, tal vez estás familiarizado con las teorías del tiempo, teoría A y teoría B del tiempo, ¿ok? Tal vez tú crees en alguna, digamos que tú creas en la teoría A. Supongamos que tú tengas un argumento que solo sea compatible con la teoría A del tiempo. ¿Qué pasaría si yo te quiero vender otro argumento que es compatible con la teoría A, pero también con la teoría B? Filosóficamente su generalidad lo hace más fuerte. Eso es lo que yo explico el argumento de Santo Tomás. El argumento cosmológico Kalam, tal como lo presenta William Lane Craig, está ligado a la teoría A del tiempo, que implica un universo con sucesión temporal objetiva, etc. Entonces, ese tipo de argumento tiene ciertamente su fuerza probatoria y se vincula a que el universo tiene un inicio absoluto. Entonces está vinculado a dos cosas: que el universo no es eterno, 1, y 2, está vinculado a la teoría A del tiempo. El argumento de Santo Tomás es compatible con una teoría B del tiempo y compatible también con la idea de universo eterno. ¿Por qué? Porque incluso si el universo no tuviera principio, de acuerdo al enfoque de Santo Tomás, requeriría de una causa eficiente. ¿Por qué? Porque el universo es de un modo específico, pero podría haber sido de otro. ¿Por qué es del modo específico en que es y no de otro modo? Lo que explica Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es que para que algo sea de un modo y no de otro, tiene que haber una causa eficiente que lo haga de ese modo y no del otro. Entonces el universo, incluso si fuera eterno, incluso si su duración temporal fuese indefinida, seguiría requiriendo de Dios. E incluso si fuera cierta la teoría B del tiempo y no hubiera una sucesión temporal objetiva, y todo fuera como un presente continuo en bloque, aún así seguiría requiriéndose de la existencia de Dios. Pero ojo, el argumento de Santo Tomás también es compatible con la teoría del tiempo. Si la teoría del tiempo es cierta, el argumento de Santo Tomás se sigue cumpliendo. Y si el universo tuvo un principio como el propio Santo Tomás sostiene, su argumento se sigue sosteniendo. Resumen, el argumento cosmológico de Craig, que es bastante popular, requiere la teoría A y requiere un universo con inicio. El argumento de Santo Tomás es compatible con eso. Pero es compatible también con cosas que no es compatible el argumento cosmológico Kalam. Y creo que ahí está una ventaja para discutir a un nivel filosófico inicial. Muchas gracias. Damos por terminada esta presentación del libro. Y vamos a agradecer también al maestro que haya venido desde Perú, a la Universidad Católica UNIVA, a la doctora Carmen, a los maestros que nos acompañan, a los alumnos. Y pues bueno, está a la venta el libro y lo tienes también en Amazon. Sí, el libro se puede encontrar en Amazon, www.amazon.com. Aunque hay un Amazon de México, Amazon MX, también lo pueden encontrar en el Amazon de México. Lo pueden adquirir en formato físico y virtual. En el caso de adquirirlo por Amazon México, claro, como está en México, los costos de envío son menos, pero de todas maneras hay un cierto costo de envío. Y el virtual sí llega directamente a su dispositivo. Lo pueden leer en la tablet, en el teléfono móvil, en la PC, etc. Y bueno, también ahí hay algunos ejemplares que, como tenía las maletas de Perú, pues no he traído tantos, pero hay algunos.
Muchas gracias. Gracias por su participación. Buenas tardes. Gracias.